Estamos de regreso. México cuenta con una de las economías más sólidas del mundo, con un sistema de gobierno estable y una población laboralmente activa que cada día crece más, pero experimenta altibajos y contradicciones internos que deben ocuparnos a todos, sobre todo a los líderes mexicanos que sin duda han hecho muchísimo por nuestro país. Y para platicar un poco precisamente sobre el liderazgo en México, nos acompaña Raúl Ferráez. Es empresario, fundador y director ejecutivo de la prestigiada revista Líderes Mexicanos y de las agencias FCO Group y Elliott Media. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, gracias por acompañarnos. Al contrario, Francisco, gracias por tenerme en tu programa. Gracias, Raúl, bienvenido. Platícanos, por favor, ¿cuál es el liderazgo que difunde la revista Líderes Mexicanos? Pues fíjate que nosotros, desde hace 32 años que nació la revista Líderes, siempre nuestro objetivo ha sido cómo a través de contar historias, de platicar sobre las vidas de cientos, ahora miles de mexicanos ejemplares que tenemos en este país, cómo podíamos a través de esas historias inspirar a otros, pues a también lograr su propia historia de éxito, Francisco. Okay. Yo recuerdo que cuando era chavo viajaba a los Estados Unidos y veía las librerías y veía los stands, los libreros donde estaban las biografías de artistas, de deportistas, de líderes de opinión, de políticos, y yo decía, ¿y por qué en este país, por qué en México no hay biografías de que la gente pueda leer las historias, cómo lograron las cosas e inspirarse, ¿no? Y yo creo que es un poco la labor que hemos hecho estos 32 años. A través de las páginas de la revista, pues como te digo, han pasado miles de líderes que hemos ido entrevistando a lo largo de los años, y que creo que sin lugar a dudas sí hemos marcado una huella y hemos dejado una huella de inspiración en muchos otros mexicanos que han también encontrado su forma, su camino para lograr el éxito. Claro, muy importante lo que dices, Raúl. Yo creo que a todos nos pasó de chavos lo mismo. Veíamos en periódicos y revistas a, no sé, nuestros ídolos, a gente importante que se dio a conocer por algo bueno, y que esas cosas buenas que hace la gente es relevante para México y puede servir de inspiración para todos los mexicanos. Decía yo en el segmento anterior que todos los mexicanos tenemos talento, todos, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, y lo que buscamos tal vez es esa fuente de inspiración, ese granito de arena en nuestras vidas que nos impulse a sacar adelante nuestros talentos, obviamente en favor de México, en favor de nuestro entorno, de nuestra familia, la sociedad, etcétera, etcétera. Y precisamente quiero preguntarte, Raúl, en tu opinión, ¿qué necesita México para identificar los liderazgos que inspiren el crecimiento de nuestro país? Mira, yo creo que tenemos una falta de liderazgo hoy en día, sobre todo en la parte política y empresarial. Hemos vivido estos años, sobre todo con esta administración, momentos complicados en términos del reconocimiento de la clase empresarial, de la contribución que hacen los empresarios a la vida del país, la cantidad de empleos que generan, y ha sido, pues, ha habido un embate, ¿no? En términos ideológicos, en términos de imagen hacia el empresariado mexicano, pues muy en el sentido de lo que piensa, pues, el que es el presidente de la República hoy en día, y que bueno, pues él tiene, pues ahora sí que su derecho a pensar lo que él quiera, ¿no? Pero por el otro lado, pues yo no sé tú, Francisco, qué opinas, pero no hemos visto a esos empresarios pues que se veían en los 60s, en los 70s, en los 80s, don Juan Sechos Navarro, Garzazada, ¿no? Que salen a defender, que salen a poner en alto en la labor de los empresarios, lo importante que son para la economía, para el bienestar social, para la generación de empleos. Entonces yo sí siento hoy en día una falta de liderazgo en la parte empresarial, que creo que tendremos que remontar de forma importante. Obviamente nosotros siempre hemos pensado que lo más importante para un país es tener un proyecto en común, y por eso desde hace también 20 años que hacemos la comida a los 300 cada año en septiembre, pues un poco el objetivo de la comida siempre ha sido ese, ¿no? Cómo reunimos a los líderes en un solo evento a escuchar, a ver, a analizar visiones, para que todos avancemos hacia un mismo lado, ¿no? Y yo creo que es algo bien importante que tenemos que hacer los líderes en los próximos años. ¿Cómo logramos tener un país más próspero? ¿Cómo logramos tener un país más seguro? ¿Cómo logramos tener un país más justo, que le dé oportunidades a más mexicanos? Y eso yo creo que está, sí, efectivamente en la mano de los líderes del país. Estoy de acuerdo contigo, Raúl.
Coincido contigo definitivamente. Este país sufre actualmente una crisis de liderazgo en materia política, en materia empresarial. Aquellos años 60, 70, 80, como lo comentas, quedaron atrás. De hecho, el presidente López Obrador viene de esa época. Él nació en el 54, si mal no recuerdo, entonces sabe precisamente cuál era el panorama de México en aquel entonces y que actualmente se ha perdido. Y es muy difícil que el mexicano de a pie entienda que el empresario mexicano, como cualquier otro, tiene una función social muy importante en nuestro país, genera empleos, trabaja dentro de la formalidad, tiene que generar un entorno de prosperidad para todo su personal y que ese entorno obviamente debe impactar a la sociedad. Es algo que nos hemos olvidado. Yo espero en verdad que en el 2024 nos vaya mejor en ese sentido, que los próximos liderazgos empresariales y políticos realmente vayan de la mano en favor de México. Creo que necesitamos muchísimo de un trabajo en equipo. El país igualmente en el 2018 se partió en dos grandes fracciones, los que están a favor del gobierno, los que están en contra del gobierno. La polarización ha crecido muchísimo, hasta en familia se ve ya desgraciadamente esta situación y no debería de ser así. Tenemos que unirnos como mexicanos, tenemos que dar ideas, tenemos que aportar algo al crecimiento y al desarrollo de todos para que nos vaya bien. Yo creo que de esa manera seguramente nos irá mejor. Y bueno, yo te felicito muchísimo por esta labor, Raúl, de hace ya 32 años de la revista Líderes Mexicanos. Has hecho un trabajo ejemplar. De verdad, te felicito por toda esta labor que haces, que es impresionante. Reunir al año a todos los líderes de este país es muy bueno. Yo creo que muchas cosas van a salir de ahí. Y vamos a seguirle adelante para los próximos años y ver cómo podemos avanzar, sobre todo en el sector privado. Y bueno, recomiéndanos, Raúl, de manera general, cómo podemos hacer en la iniciativa privada para generar liderazgos positivos en nuestro entorno. Fíjate que bueno, gracias por el reconocimiento, Francisco, te lo agradezco muchísimo. Yo tengo mucha fe y tengo mucha esperanza en este país porque nosotros nos hemos encargado, como te digo, por 32 años de contar historias de mexicanos ejemplares. Y yo creo que en este país hay muchísimos mexicanos ejemplares, muchísimos mexicanos con gran talento, muchísimos mexicanos que tienen la camiseta ahí puesta y que quieren salir adelante. Y también un poco con la iniciativa que hemos tenido desde hace algunos años con Elliot Channel, con los Elliot Awards. Nos hemos acercado mucho también a las nuevas generaciones, a esos centennials, esos ahora generación alfa, que tienen 12, 15, 18 años y que traen otro drive, que son generaciones ya digitales, nativas digitales, y que, por ejemplo, haciendo encuestas entre ellos, todos sabemos lo que quieren ser. Ellos son emprendedores, o sea, quieren ser empresarios. Entonces, yo tengo una gran esperanza en esas nuevas generaciones, que en la que vamos a ver a muchos más emprendedores, a muchos más jóvenes, hombres y mujeres que quieren tener sus propios negocios, que quieren generar empleos, que quieren hacer sus propias iniciativas, que no quieren trabajar necesariamente detrás de un escritorio o en una empresa. Y eso yo creo que nos va a ayudar mucho como país. Sin lugar a dudas es una generación que trae otro drive, que está pensando diferente, que va a hacer cambios importantes, y yo creo que México está destinado a ser un gran país en los próximos años. Tenemos oportunidades geográficas brutales, el nearshoring con Estados Unidos, estamos al lado de la economía más grande del mundo, somos un país con una mano de obra calificada, en fin, tenemos muchas ventajas. Han sido años complejos, Francisco, pero yo creo que México será una gran economía, un gran país y un gran lugar para vivir. Seguramente, Raúl. Estoy también de acuerdo contigo. Los chavos vienen con unas ganas de triunfar impresionantes y al menos tu servidor, y yo creo que también de este lado en Coparmex Metropolitano, siempre hemos favorecido el emprendimiento como la mejor manera que tiene un ser humano, un hombre o una mujer, de explotar sus talentos, vivir de su ingenio y generar bienestar para todos. Yo creo que hay muchas maneras de salir adelante. Yo respeto muchísimo, de verdad, a la gente que tiene un trabajo, que tiene que cumplir con un horario de trabajo y trabajar por un salario. Es válido, finalmente es una manera honesta de vivir y es lo que México necesita, más mexicanos y mexicanas comprometidos con una manera honesta de vivir, pero el emprendimiento en particular
es la mejor manera de abrirnos las puertas, de ayudar a los mexicanos y sobre todo los chavos, como lo comentas, que vienen con toda la energía del mundo para comerse a México. Está muy bien, hay que apoyarlos, hay que generar proyectos, hay que trabajar con ellos, ver cuáles son las inquietudes, las ideas de la juventud e impulsarlos. Y fíjate que acá en el sector privado, en el área metropolitana, Ciudad, Estado de México, nuestras instituciones educativas tienen ahí una materia que se llama emprendimiento y enseñan a los chavos a generar sus propios proyectos, a buscar patrocinadores para el proyecto, y eso es muy padre. Yo creo que, bueno, al menos a mí en mis tiempos no me tocó. En mis tiempos de universitario era muy difícil que tu alma mater se acercara contigo para ver qué talento tienes y cómo salir adelante con ese talento. Yo creo que la situación ha cambiado, digamos, de unos 20 años para acá, y en verdad me da muchísimo gusto que los chavos abran un panorama para ellos mismos y que tú, a través de la revista, puedas promover el talento de nuestros chavos, de nuestras chavas, y que finalmente ellos también son mexicanos, y viene ya el relevo de generación. Se habla mucho esto a nivel extraoficial, no sé qué tanto sea verdad, pero yo creo que independientemente de esto, Raúl, los chavos, las chavas tienen toda la capacidad y todo el derecho de salir adelante por sí mismos y generar un México ganador para todos. Así es, Francisco, estoy seguro que así va a ser. Bueno, Raúl, me dio muchísimo gusto saludarte, espero coincidir contigo personalmente en alguna ocasión y te mando un abrazo. Claro que sí, pues muchas gracias por estar en tu programa, estoy a tus órdenes, y bueno, sigamos inspirando a muchos mexicanos a lograr sus propias historias de éxito, Francisco. Exactamente, Raúl, gracias.